Los Eldar son una antigua raza de gráciles xenos humanoides. Antaño dominaron la galaxia, pero actualmente se están extinguiendo. Tras la caída de los Eldar, perdieron sus principales mundos natales y hoy día están dispersos por las estrellas, habitando naves espaciales del tamaño de planetoides, conocidas como mundos astronave. Los Eldar son la raza inteligente más antigua y tecnológicamente avanzada de la galaxia, con las únicas excepciones de los ancestrales, que se extinguieron hace millones de años, y de los necrones, que han perdurado durante eones en sus criptas de estasis. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tizca, vuestro podcast de trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa número 20 voy a hablaros sobre los Eldar. Recordad que este es un programa de radio que puedes escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y que además también tengo las redes sociales. Facebook.com/la biblioteca de Tizca, en Twitter el usuario @bibliotecatizca y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tizca. Y como siempre leo rápidamente los comentarios de nuestros canales. En primer lugar, Gonzalo Díaz Rosado dice en iVoox: así da gusto terminar la semana enlazando post, muchas gracias. Un anónimo en iVoox dice: empezamos bien el viernes. Y Antonibus Inkis en iVoox dice: totalmente enganchado mi hermano y yo. Ambos te seguimos tanto a ti como a nuestro señor el emperador en el trono dorado, como buenos comandantes de la guardia que somos. Saludos a Kovalch, mi hermano, lesionado de una mano y que no puede jugar esta semana. Pronto a aniquilar los Eldar y caos culo duros. Continúa amenizándonos con tus relatos. Y dice él: continúo pintando escenografía y los últimos guardias de la Legión de Acero. Solo me queda 1000 de Krieg. Pues muchos ánimos con tu proyecto, que sé de primera mano que esto de pintar es muy sacrificado. Un anónimo en iVoox, imagino que Kovalch, dice: buenísimo tu trabajo y gracias por tenernos entretenidos. Y dice: Antonibus, habla menos y pinta más. Me gustan las pullitas ahí en el aire, ¿no? José Van iVoox, oyente también habitual, dice: magnífico, como siempre, que el emperador te ilumine en tu sagrada tarea. Como tu palabra me acompaña mientras corro, gracias. David Capilla en iVoox dice: bueno, un gran trabajo, la historia que continúa es brutal, esperando tu narrativa. Se refiere al desenlace de mi último podcast sobre la Cruzada Negra de Abaddon. Igual que la campaña de Fenris, que estoy deseando escuchar tu narrativa y opiniones de la Sexta Legión, que no está sujeta al Codex Astartes. Pues no. Por ahora, los lobos espaciales, y supongo que durante mucho tiempo va a seguir así, no está sujeta al Codex Astartes. Pregunta David: ¿cómo seguirá la historia después de la campaña, que sufrió muchísimas bajas? ¿Guilliman les dejará seguir saltándose el Codex? En fin, es liarse por un futuro podcast nuevo. Gracias de corazón por el trabajo que haces. Yo te escucho de camino al trabajo en el coche, paseando al perro y pintando/montando miniaturas. Esta última, Logan Grimnar, el líder de mi amado capítulo. Siga así, crack. Pues tenemos aquí un defensor de los lobos espaciales. Siempre está bien tener un poco todas las facciones. Aunque me atrevería a decir que tenemos más del bando leal aquí, ¿no? No sé, Chenor, manifestaos. Tuvimos una pequeña marea verde hace unos días, pero no sé, quiero ver a alguien del caos, algún Tau por aquí, no sé. El gnomo del parque en iVoox comenta: sencillamente genial. Sin palabras para describir tu labor, la mejor forma de enterarse del nuevo trasfondo mientras rememoras el viejo. Para los jugadores más veteranos que nos reenganchamos, suscrito desde ya a este canal. Pues bienvenido, gnomo del parque. Carlos Carly en iVoox dice: genial serie de podcast, te escucho en cada ratito libre que tengo, como ahora, en el parque mientras mi peque cafrea un rato. Las miradas de los otros padres son tremendas. No sé qué miradas serán esas, igual tienes por ahí demonios de caos vigilándote. Damián G. Ponce en Twitter dice: venga, a ver el lore de sus Eldar. Fíjate, suelo escucharte mientras cocino o me desplazo. Lore 40k portátil. Efectivamente, esta es la labor social, ¿no?, que estoy haciendo desde aquí. Caceta en YouTube dice: ¿harás también podcast sobre el lore de Warhammer Fantasy o Age of Sigmar? Ah, gran contenido.
Pues no, entre otras cosas porque Fantasy aún me defendería, pero Age of Sigmar la verdad es que soy un completo ignorante de su trasfondo. Más allá de lo que me ha explicado Sergio, un saludo desde aquí, manager de la tienda Games Workshop de Girona. Henry Kisp en YouTube dice: desde Santa Clara, California, se reporta un fiel al emperador. ¿Me puedes hablar de los primarcas gemelos de la Legión Alfa? Lo he leído en el libro El asedio de la Deliverance. Son 21 primarcas, no 20. Bien, esta cuestión es un poco trampa. ¿Por qué? Porque, a ver, la información que yo estoy dando, aunque cuando hablo desde el punto de vista de los Xenos me pongo un poco más en su trasfondo, la veo desde el punto de vista imperial. Entonces, a ver, son 20 primarcas. Lo que pasa es que la Legión Alfa es sin duda alguna la que tiene más secretismo de todas, al menos de lo que serían las traidoras. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien dice Henry, son 2 primarcas y no uno, son Alfarius y Omegon, 2 gemelos, ¿vale? Criados a la vez y separados del emperador a la vez. El caso es que ellos mismos juegan mucho con esto, en el sentido de que muchas veces, cuando en realidad tenía que ir el primarca Alfarion, digamos, a algún asunto oficial, pues mandaba a su hermano Omegon, o incluso a veces a un marine raso, porque por lo visto eran prácticamente indistinguibles. Así que cuando Guilliman mató a Alfarion en tiempos posteriores a la herejía de Horus, cabe saber si realmente mató a Alfarion, si mató a Omegon en su lugar, o a lo mejor mató a un marine cualquiera y realmente los dos están vivos. Se sabe que la Legión Alfa sigue al mando al menos de uno de los 2 primarcas, aunque no sabemos bien de cuál. Y bien, hasta aquí los comentarios, gracias a todos, y si os encanta el programa, por favor hablad de él y compartidlo. Cuanta más gente me escuche, más interesantes serán los debates en offline, más variedad de peticiones tendré sobre las temáticas de mis relatos y, por supuesto, más feliz y satisfecho estaré. Pues este programa no tiene más fin que compartir mi pasión por el trasfondo de Warhammer 40k con cuanta más gente mejor. Un saludo por último a mis hermanos de capítulo en The Horus Heresy y Drop Assault, tanto a los que me escuchan como a los que no. Efectivamente tenemos un capítulo de Marines Espaciales llamado Tizca Renacida en esta aplicación de móviles y estamos dándolo todo por el emperador. Y ya pasando al sumario del programa de hoy, tras presentar la guerra entre los ancestrales y los Zetán tiempo A, hace unos meses, habiendo documentado también al completo los Necrones, y ya con la reciente ampliación de trasfondo de los dioses del caos y los marines espaciales del caos, creo que por fin ha llegado la hora de introducir otra facción Xeno, los misteriosos Eldar. Este enfoque lo voy a hacer un poquitín distinto de la otra vez. Es decir, primero voy a hablar de cómo son ellos físicamente y cómo viven en su sociedad, y en un podcast posterior hablaré de su mitología. Esto es un poco al revés de lo que suelo hacer, pero tiene un porqué, y es que la mitología Eldar básicamente la están recogiendo ellos. Es difícil separar, digamos, el propio imaginario de ellos y espiritualidad de lo que realmente fue. Y diría que solo su mitología me va a dar tranquilamente para un podcast de estos pequeñitos de quizá 15-20 minutos. Ya lo veremos en el próximo programa, pero en fin, veremos cómo queda. El caso es que hacía ya tiempo que tenía que haberlos introducido, pero como enlacé de Demonios del Caos a Marines del Caos, pues tuve que posponerlo un poco. Así que deuda saldada, y aquí tenemos el primer programa sobre los Eldar. Superficialmente, los Eldar son muy similares a los humanos, a excepción de que suelen ser más altos y delgados, con rasgos afilados y orejas puntiagudas. Son longevos para los estándares humanos, y la mayoría alcanzan edades superiores a los 1000 años, cuando no mueren por enfermedad o accidentes. El metabolismo Eldar también tiene unos ritmos superiores a los humanos, y sus sistemas cardiológicos y neurológicos son mucho más avanzados. Estas características muestran una mejora en su agilidad y capacidad de reacción, comparadas a las humanas. Para ellos, los humanos parecen moverse a cámara lenta con un aspecto de torpeza, mientras que para los humanos, los Eldar en combate se mueven con una gracia perturbadora y a la vez deslumbrante. Como raza, tienen un elevado nivel en lo que a habilidades psíquicas se refiere, y eso fundamenta las bases de su tecnología. Los Eldar que cultivan activamente su potencial psíquico muestran un periodo de vida muy superior, proporcional a sus habilidades. Los videntes Eldar pueden llegar a vivir varios miles de años. Los Eldar son mentalmente muy superiores a los humanos, y sienten las emociones de forma mucho más fuerte.
por lo cual deben ejercitar un dominio superior de sus mentes para evitar depresiones. Los Eldar parecen reproducirse por etapas, con nuevo material genético que añade el padre al embrión en desarrollo durante un periodo extendido. Esta teoría es todavía difícil de explicar, pero las autopsias de Eldar así lo sugieren. Es destacable que los Eldar habitualmente se han referido a los humanos como mamíferos, y califican despectivamente a estos con la palabra Monkeig, dando a entender que los Eldar evolucionaron en algo más avanzado que los primates, que son antecesores de la humanidad. Los atributos psíquicos Eldar y su fisiología indican que descienden de un amplio rango de antecesores potenciales, entre ellos organismos acuáticos o criaturas aviares, aunque parecen más comunes algunos tipos de reptiles. A pesar de su apariencia humanoide actual, los antepasados de los Eldar bien pudieron no tener una cabeza con 2 ojos o un cuerpo erguido con 2 brazos y 2 piernas, considerando que fueron alterados genéticamente por los ancestrales. Sea como sea, dada la legendaria arrogancia de los Eldar, esta puede ser simplemente una forma de ponerlos por encima del resto de las razas inteligentes de la galaxia, particularmente los humanos, que son actualmente la especie inteligente dominante, para gran desdén de los Eldar. Comúnmente, los Eldar se ven a sí mismos de forma completamente separada de las clasificaciones normales de grupos animales. De hecho, no han evolucionado naturalmente para nada, puesto que son las creaciones genéticas de los ancestrales, al igual que los orcos, creados para defender a la galaxia y a la civilización de los ancestrales de los estragos causados por los necrones y sus amos Zetán. Todos los Eldar vivos, a día de hoy, son básicamente una población de refugiados, los restos dispersos de un antiguo gran imperio interestelar. Sin embargo, incluso en tales apuros, siguen siendo una fuerza letal e influyente en la galaxia. Una vez, hace más de 10.000 años, los Eldar eran quizás la raza más poderosa que había existido, dueña de una parte importante de la galaxia y segura en su prosperidad. Aunque había otras razas inteligentes que poseían tecnología avanzada y un poder militar considerable, no estaban en condiciones de amenazar seriamente la posición del Imperio Eldar. Cuando llegó, el desastre del pueblo Eldar fue autoinfligido. Debido a que el espíritu Eldar renacía en un nuevo cuerpo después de la muerte, un individuo era capaz de vivir un sinnúmero de vidas. Esto, junto con su ya de por sí casi vida eterna, y su capacidad de experimentar los altibajos emocionales más fuertes que cualquier ser humano, hacían del Eldar un ser casi inmortal, consumido por la arrogancia y dedicado a la búsqueda de su propio placer. Al no necesitar realizar ningún trabajo físico, los Eldar comenzaron a explorar sus curiosidades y deseos con toda la dedicación que solo los de su especie podían reunir. En los últimos días de la civilización Eldar, los cultos dedicados al conocimiento exótico, los placeres físicos y las formas cada vez más escandalosas de entretenimiento surgieron por doquier. No pasó mucho tiempo antes de que gran parte de los Eldar siguieran un camino más oscuro para satisfacerse al instante, llegando a deleitarse con el hedonismo desenfrenado y la violencia. Muchos Eldar se sintieron incómodos con las acciones de sus compañeros, y los más sabios de los videntes, guías supremos de los Eldar de los mundos astronave, capaces de predecir el mejor rumbo de acción para alejar la extinción de su raza con cada batalla, advirtieron que ese camino solo podía conducir al mal y al sufrimiento de toda la especie Eldar. Disgustados, algunos de los Eldar dejaron los mundos centrales de su imperio para establecerse en las regiones periféricas de la galaxia, donde construyeron grandes naves espaciales de tal tamaño que podían ser consideradas planetas artificiales. Fueron llamadas mundos astronave. Otros Eldar se quedaron en sus mundos natales para tratar de alterar el camino que su raza había tomado. Los cultos de tortura erosionaron el futuro de los Eldar como imperio galáctico viable. Aunque este libertinaje hubiera sido destructivo para cualquier sociedad, era aún más perjudicial para los Eldar,
debido a sus poderosas habilidades psíquicas. Dentro del reino dimensional paralelo de la disformidad, las emanaciones psíquicas de estas actividades perversas comenzaron a reunirse, reforzadas por las almas de los hedonistas y cultistas Eldar muertos. Según aumentaban los vicios de los Eldar, esta masa oscura de energía psíquica crecía por igual, produciendo terribles tormentas de disformidad que definieron la era de los conflictos del Imperio de la Humanidad e hicieron imposibles los viajes interestelares y la comunicación entre las colonias humanas de este período. Con el tiempo, esa masa creciente de energía psíquica negativa llegó a tener vida propia y conciencia hace más de 10.000 años, al final de la era de los conflictos, como el recién nacido dios del caos Slaanesh, devorador de almas y terror de los Eldar. El grito psíquico del nacimiento de Slaanesh rasgó las almas de todos los Eldar a 1000 años luz, salvándose solo los que se hallaban refugiados en los cascos de hueso espectral de los mundos astronave. Los Eldar no usan materiales como el adamantio o el plastiacero, o incluso la madera o la piedra, como otras razas inteligentes. Ni siquiera manipulan las sustancias orgánicas como hacen por ejemplo los tiránidos. Sin embargo, para construir todo lo que necesitan los Eldar, emplean un material tan duro como el metal más resistente y a la vez tan sensitivo y atrayente como las sustancias orgánicas, el hueso espectral. Este sirvió como protección a los Eldar que se hallaban en mundos astronave. El despertar del príncipe del placer fue tan fuerte que hizo un agujero entre el Materium y el Immaterium, sumiendo los mundos natales Eldar en una existencia de pesadilla, atrapados en el reino del caos. Esta zona es conocida ahora como el Ojo del Terror, y es el hogar de las fuerzas del caos en el milenio 41. Desde entonces, tras los que se conoce como la Caída, los Eldar han sido un pueblo roto y disperso, que carece tanto de cohesión política como de verdadero propósito. Muchos de los periféricos mundos coloniales Eldar, cuyos habitantes son conocidos como los Exoditas, han caído a un nivel tecnológico primitivo similar al de algunos mundos humanos feudales, mientras que los supervivientes de los mundos Eldar van a la deriva a través de las estrellas en colosales flotas nómadas, cada cual independiente de las demás. Todos los Eldar han cambiado en gran medida por la caída y el ascenso de Slaanesh. Los Eldar son conocidos por ser un pueblo muy espiritual, y gran parte de su cultura se basa en sus ciclos mitológicos. El más famoso de esos ciclos fue la Guerra Celestial, un conflicto épico entre los dioses Eldar con dos facciones lideradas por Baul por una parte, el dios de la forja, y Kael Amen-Shakain, el dios de la guerra, por otra. Salvo dos, quizá tres, excepciones notables, el panteón de los Eldar se considera destruido por el nacimiento de Slaanesh. Aunque los Eldar todavía veneran a todos sus dioses y preservan sus historias dentro de los ciclos míticos, no les rezan por ayuda ni esperan su intervención nunca más. Sin embargo, existe una profecía que habla del regreso de los dioses Eldar y de cómo destruirán a Slaanesh con un panteón unificado. Si esto no es más que un viejo mito, aún está por verse. En cuanto a la tecnología Eldar, en primer lugar hay que destacar la telaraña. Los Eldar no pueden viajar a través del espacio disforme como las naves del Imperio, porque no tienen un equivalente a los navegantes, ni al Astronomicon, así que el viaje es muy peligroso en cuanto pasa de unos pocos años luz. En su lugar, se basan en un sistema de transporte a través de la disformidad conocido como la telaraña. Se puede imaginar la telaraña como una red extensa y enmarañada de portales conectados a través de la disformidad entre puntos fijos del espacio real, de forma que los Eldar pueden viajar más rápido que la mayoría de razas. La tecnología de la telaraña está basada en la de los ancestrales, que desarrollaron por primera vez un sistema de transporte muy similar utilizando puertas disformes, y se lo mostraron a los Eldar después de crearlos. Sin embargo, si no hay una puerta disforme cerca del destino de un Eldar, o si la que hay no es lo suficientemente grande como para permitir que las fuerzas necesarias pasen a través de ella, estarían en desventaja.
Gran parte de la telaraña ha caído en el olvido y el abandono, con túneles y puertas selladas o rotas. Esto a menudo obliga a los Eldar a hacer escalas en el camino a su destino. Por último, se dice que la legendaria Biblioteca Negra, un almacén de todo el conocimiento acumulado por los Eldar sobre el caos, reside en algún lugar dentro de la telaraña, aunque solo los arlequines saben exactamente dónde. Además de la telaraña, también está el hueso espectral, el material de construcción principal de los Eldar y sustento básico de su ingeniería psicotécnica. Nace en el mundo físico desde la disformidad y es moldeado por los Aedas óseos, mediante el uso de sus poderes psíquicos. Se utiliza para construir los mundos astronave de los Eldar, sus tanques y otros vehículos y construcciones, como el Guardia Espectral y el Señor Espectral, así como sus armas, herramientas y también armaduras. El hueso espectral es un material psíquicamente conductor y no solo sirve para fabricar las estructuras de los objetos, sino que también se puede utilizar para la distribución de energía y las comunicaciones. El hueso espectral es un material muy resistente y tiene una capacidad de autorreparación limitada cuando se expone a la energía psíquica. Tanto este como el resto de materiales de construcción Eldar crecerán y reaccionarán de forma más parecida a la de los tejidos orgánicos que a la de los materiales de construcción inorgánicos de otras razas. Por último, hay que mencionar las fortalezas negras. Estas fueron originalmente creadas por los ancestrales como armas en la primera guerra contra los C'tan, y eran conocidas por los antiguos Eldar como los talismanes de Baul. Para sacar provecho de la vulnerabilidad de los C'tan a los ataques psíquicos que utilizan energía disforme, las fortalezas están equipadas con un cañón disforme que podría crear un devastador agujero en el espacio físico y una erupción de energía psíquica del Immaterium. Las fortalezas han caído en manos del Imperio y los marines espaciales del Caos, y han estado presentes en dos de las últimas grandes guerras del Imperio de la Humanidad, la Guerra Gótica y la 13ª Cruzada Negra. Habiendo hablado de la tecnología Eldar, procedemos ahora a hablar un poco sobre su sociedad. Tras la caída, los Eldar se dividieron social y culturalmente en varios grupos amplios. Aunque hay divisiones dentro de cada uno de ellos, son los conjuntos más obvios y claramente definidos de la raza, excluyendo a los Eldar oscuros, que consideraremos una raza Xeno aparte. En primer lugar están los mundos astronave. En el tiempo previo a la caída, no todos los Eldar que permanecieron en los mundos natales cayeron en el influjo de Slaanesh. Muchos se quedaron, esforzándose para apartar a su especie de su condenado rumbo. Incapaces de lograrlo, muchos de los mayores videntes entrevieron la oscuridad que se avecinaba y emprendieron un titánico esfuerzo por salvar a su pueblo. En cada mundo natal Eldar se creó una nave gigantesca, construida a base de hueso espectral y tan grande que prácticamente era un planetoide. Los últimos Eldar sin corromper de cada mundo fueron embarcados, junto con obras de arte, plantas y animales, y todo lo que se pudo salvar. En esos mundos astronave, como se los llegó a conocer, empezó el último éxodo Eldar, y justo a tiempo. La onda expansiva psíquica atrapó a varios mundos astronave y los destruyó, mientras que otros fueron fijados en la órbita del Ojo del Terror. El resto vaga a la deriva por la galaxia, en un número desconocido, ya que el contacto puede ser difícil e intermitente. Hay varios mundos astronave de fama particular. Alaitok, en las fronteras de la galaxia, en el borde del espacio conocido. Estos Eldar son fanáticos en su guardia contra el toque de Slaanesh, más incluso que otros Eldar de los mundos astronave. Por estas dos razones, muchos de sus ciudadanos deciden en un momento u otro abandonar los estrictos confines de la nave y partir en solitario o en pequeños grupos. Regresarán en momentos de necesidad, no obstante, y por eso todos los ejércitos de Alaitok incluyen siempre una cantidad sustancial de exploradores. Otro mundo astronave es Altansar. Durante mucho tiempo se creyó que Altansar, un pequeño mundo astronave que había estado en borde de la onda expansiva, había sido perdido en el Ojo del Terror con el resto de los mundos natales Eldar. Sin embargo, ha habido avistamientos e incluso informes de su participación activa en la reciente 13ª Cruzada Negra, así que ahora hay dudas sobre su destino real. Sin duda uno de los más conocidos es el mundo astronave Biel-Tan. Es el más marcial de todos y ha decidido reforjar el Imperio Eldar. Sus ejércitos contienen los porcentajes más altos de tropas de élite de todos los mundos astronave,
y escasos ciudadanos milicianos básicos, al revés que la mayoría de los mundos. Sus entrenadísimas fuerzas son conocidas como la espada en el viento, y a menudo acuden a socorrer a los exóditas. El mundo astronave Yanden fue antaño uno de los mayores y más prósperos de todos los supervivientes a la caída. Sin embargo, su rumbo le hizo interponerse en el camino de la invasión tiránida, y el mundo astronave casi fue destruido en las subsiguientes batallas. Hoy día, muchas de sus subsecciones están aún en ruinas, y la población es escasa. Esto obliga a Yanden a recurrir a sus caídos, invocando más guardias espectrales y señores espectrales de lo normal para apoyar a sus cada vez menos numerosos guerreros. Chaim Han es uno de los mundos astronaves mayores más bárbaro y salvaje, y sus guerreros favorecen los ataques rápidos y las batallas móviles. Organiza regularmente a sus tropas en escuadrones de gravíticos y motocicletas a reacción, conocidos como los jinetes salvajes, y es famoso por la velocidad y ferocidad de sus ataques. Por último, Ulwe es uno de los mundos astronave más grandes. Fue atrapado por la gravedad del Ojo del Terror y ahora orbita a su alrededor. Por tanto, se enfrenta al peligro constante de ataques de incursores del caos, y ha servido como un bastión contra los poderes oscuros durante miles de años. La guerra y el riesgo constantes han endurecido a sus ciudadanos y mantiene una milicia permanente conocida como los Guardianes Negros. Su proximidad al Ojo del Terror también ha provocado la aparición de un número inusual de psíquicos. Los mundos astronave componen probablemente la mayor parte de la raza Eldar superviviente, aunque es imposible contabilizarlo. Son ciertamente la sede de lo que queda de la industria, tecnología y cultura Eldar, ya que contienen los únicos vestigios de sus mundos originales. La mayoría de estos mundos contienen biocúpulas especiales que albergan plantas y vida salvaje de su mundo original, a las que atienden con cuidado. Aunque cada mundo astronave es esencialmente independiente en sus actos y gobierno, generalmente se ofrecerán y aceptarán ayuda y consejo unos a otros. No obstante, en escasas ocasiones también se han producido choques bélicos entre mundos astronave por culpa de desacuerdos, aunque este siempre es el último recurso. Cada mundo astronave contiene un circuito infinito, que es esencialmente el esqueleto de hueso espectral del propio mundo astronave. Dentro de esta matriz residen las almas de todos los muertos de la nave, conformando una especie de conciencia grupal que proporciona al mismo tiempo una reserva de energía psíquica para la nave y una inmensa mente ancestral para aconsejar y guiar a los vivos. Con el lanzamiento de Slanesh, el circuito infinito es la cosa más parecida al más allá que tienen los Eldar. Si sus almas no son atrapadas e integradas en él, se perderán en la disformidad y serán devoradas por el gran enemigo. Por esta razón, los Eldar defenderán sus mundos astronave con una furia y una tenacidad casi sin rival, ya que se arriesgan a perder no solo su hogar, sino también las almas de sus ancestros. Esta es la primera, pues, de las clases sociales que hay entre los Eldar. La segunda son los exoditas, un grupo grande de Eldar que huyeron de sus mundos natales antes de la caída y la creación del gran enemigo. Predicaron en contra de los cambios en la sociedad Eldar, pero fueron ignorados o tratados como estrechos de mente. Por ello, se salvaron de la mancha del caos y formaron colonias en los bordes de la galaxia. Lejos de sus mundos natales y del actual Ojo del Terror, la mayoría ha regresado a una forma de vida más agrícola, y por ello muchos de los Eldar de los mundos astronaves se burlan de ellos como atrasados, aunque han mantenido un cierto nivel de tecnología. También son generalmente un pueblo más tolerante, acogiendo a exiliados Eldar donde los mundos astronave Eldar los echarían. Son apoyados principalmente por Biel-Tan, y a menudo se encuentran protegidos por las fuerzas de este mundo astronave. Seguidamente, nos encontramos a los Arlequines, seguidores del dios Eldar Zegorak, también llamado el Gran Arlequín o el dios que ríe, que fue el único de los dioses Eldar que sobrevivió a la caída. Se mueven a lo largo de la telaraña en grupos y realizan impresionantes exhibiciones de mimo y acrobacia, contando las muchas extrañas y maravillosas historias del pasado Eldar, pero también los oscuros y peligrosos acordes de la caída. Los arlequines no son solo artistas, sino también combatientes devastadores. Al parecer luchan junto a sus hermanos Eldar, especialmente en combate cuerpo a cuerpo. Su tarea principal es, sin embargo, para proteger la biblioteca negra del caos de los intrusos, y lo han hecho desde su creación hace miles de años. Rara vez se comunican con los arlequines de fuera de su grupo, salvo para pedir ayuda si los intrusos logran abrumarlos. Por último, nos quedan los proscritos y piratas.
están muy mal catalogados por el Imperio, pues consisten en exiliados reales, piratas y asaltantes, pero también en las flotas de largo alcance de los mundos astronaves y otros grupos erróneamente identificados de arlequines y Eldar oscuros. La piratería es rechazada por los Eldar de mundo astronave, aunque algunos Eldar dejarán su mundo astronave durante un corto periodo para experimentar la vida fuera del estricto régimen que pusieron en marcha para defenderse del gran enemigo. Sin embargo, al final la mayoría de ellos volverá a sus vidas ordenadas y estrictas. Algunos Eldar, sin embargo, se ven obligados a la piratería y al exilio por sus propias acciones, como los que se niegan a seguir las reglas estrictas del mundo astronave, por ejemplo. A menudo se unen y venden su espada como mercenarios a mundos y comandantes humanos. Sin embargo, algunos piratas son menos nobles y llevan a cabo actos oscuros como los que llevaron a la caída. Por lo general, son temperamentales e impredecibles, defectos que por lo general son suprimidos en el propio mundo astronave. A menudo se les niega el acceso a un mundo astronave o solo se les permite si su visita es muy breve debido a sus peligrosamente poco trabajadas mentes, que pueden atraer a los depredadores y demonios dentro de la estructura de hueso espectral del mundo astronave. También pueden distraer a los jóvenes e inexpertos Eldar de un mundo astronave con la idea de una vida romántica y atrevida. En contraposición a todo esto, los Eldar que viven a bordo de los mundos astronave han sido objeto de una reforma social completa. Cada Eldar elige y sigue una senda, algo similar a una profesión, hasta lograr el dominio sobre ella. Luego elige otra, y el proceso comienza de nuevo. Hay un número desconocido de sendas, y todas ellas son peligrosas para los Eldar, pues a veces un Eldar puede llegar a estar tan centrado en su senda que nunca consigue salir de ella. Están las sendas del guerrero, formadas por los Vengadores Implacables, fundada por Azur-Men, el primer señor Fénix, representando la inacabable sed de venganza del dios de la guerra, y por ello son despiadados con sus enemigos y profesan una devoción inquebrantable por su gente. Del mismo modo, está la senda de los segadores siniestros, fundada por el señor Fénix Maogan-Ra, el cosechador de almas. Se especializan en el uso de armamento pesado de largo alcance y gran capacidad destructiva. Esta senda enseña que el beso de la muerte se puede dar a distancia con una gracia y eficiencia despiadadas. A continuación está la senda de los dragones llameantes, fundada por el señor Fénix Fuegan y dedicada a la destrucción de objetivos de alto blindaje con armas de fusión. La senda de los dragones llameantes está diseñada según los dragones de la mitología Eldar, sino esas criaturas reptilianas que representan la destrucción extrema. También está la senda de los espectros aullantes, fundada por la señora Fénix Jain-Zar y dedicada al combate cuerpo a cuerpo. En la mitología Eldar, el espectro es el portador de malos augurios, y se dice que su aullido es presagio de muerte y que puede incluso despojar de su contenido a las joyas espirituales, arrastrándolos hasta los brazos de los dioses del caos. Es cierto que la liberación de un espíritu va acompañada de un escalofriante grito, presentido más que oído, y han existido casos en los que un espíritu ha sido atrapado inesperadamente por la disformidad mientras será transferido de una joya espiritual a otra. Es normal que el más temido de los guerreros especialistas se inspirara en esta criatura sobrenatural. Por otro lado, está la senda de los escorpiones asesinos, fundada por Arra y continuada por el señor Fénix Karandras. Sus guerreros especialistas son expertos en la infiltración y el combate cuerpo a cuerpo. Los escorpiones asesinos encarnan la letalidad del animal que les da nombre, ya que son los guerreros de la senda más silenciosos y peligrosos en combate cuerpo a cuerpo. Para rizar más el rizo, está la senda de las lanzas brillantes, fundada por el desaparecido señor Fénix Drastanta, y dedicada al dominio de los ataques relámpago en motocicleta reacción. La mitología Eldar está repleta de ejemplos de héroes nobles montados en sus corceles, y esas glorias de leyenda se manifiestan una vez más en los lanzas brillantes. Son posiblemente los guerreros especialistas menos comunes. En combate, luchan con la lanza de Kaela Men-Shakain, golpeando como el rayo y matando con un único golpe. A continuación está la senda de las arañas de disformidad. Fundada por un señor Fénix desconocido, esta senda es dedicada a la defensa agresiva y a los ataques devastadores por sorpresa mediante el uso de generadores de disformidad. Existe también la senda de los halcones cazadores, fundada por el señor Fénix Ba'arrot y dedicada a los ataques aéreos quirúrgicos.
Los halcones cazadores adoptan el nombre de los pájaros cazadores salvajes de la mitología Eldar, donde los héroes los usaban para cazar y aparecen como aves de venganza y retribución. Siguiendo estas sendas, también está la de los espectros sombríos, recientemente descubierta. Fundada por el señor Fénix Irilith, este templo especialista se especializa en el uso de potencia de fuego antitanque sigilosa y altamente móvil. Es esta faceta de la guerra Eldar la que los espectros sombríos encarnan, la exigencia de uno de los dioses Eldar, Kael Men-Shakain, normalmente asociado a la violencia, a la guerra y a la destrucción, de que ni siquiera al final de su existencia mortal sea una vía de escape para la guerra. Por último, está la senda de los pilotos águila, fundada por el señor Fénix Amon-Arakt, de quien apenas se sabe nada. Como los otros guerreros especialistas voladores, los halcones cazadores, los piratas águila obtienen un exultante placer de las artes del combate aéreo. Estos Eldar son pilotos soberbios de cualquier tipo de nave espacial o aeronave Eldar, pero se distinguen especialmente en las artes aéreas de la guerra. Su habilidad y arte en el vuelo son casi inigualables para los pilotos de combate de las demás razas cuando despegan a bordo de sus interceptores Nightwing o cazabombarderos Fénix. Pero no todas las sendas son las del guerrero. También está la senda de la bruja. Mientras que las sendas guerreras son responsables de defender a los Eldar, los videntes son los responsables de guiarles. Quienes comienzan a recorrer la senda del vidente son conocidos como brujos si previamente han seguido la senda del guerrero. Los brujos que se pierden para siempre en esta senda son conocidos como videntes. Un consejo de los videntes más poderosos gobierna generalmente cualquier mundo astronave o grupo Eldar. Como es de esperar, la función primordial de los videntes es mirar hacia el futuro, usando sus poderes psíquicos en un intento de discernir el mejor camino para los Eldar e invertir en él sus esfuerzos. Esto se hace a través del lanzamiento de piedras rúnicas, fragmentos de hueso espectral y otros materiales psicosensitivos que reaccionan a las madejas de tiempo. Al observar la trayectoria de estas piedras, los videntes a menudo pueden determinar cuál será el mejor curso de acción, aunque es raro que puedan discernir resultados precisos a una gran distancia en el futuro. En ocasiones, un poderoso vidente recibirá una visión de algún evento catastrófico y será capaz de dirigir a los Eldar lejos del desastre y de la condenación. Con tan pocos Eldar restantes, los videntes intentan mantener con vida tantos como pueden, sin importar el costo para otras razas inteligentes. Los videntes dirigen a los Eldar de los mundos astronave tanto en sus tiempos de guerra como de paz. En el campo de batalla, sus poderes de precognición les permiten prever los ataques y los movimientos enemigos y advierten a sus compañeros de los inminentes cambios en el campo de batalla. Aunque son menos capaces de prever los acontecimientos en esas condiciones apresuradas, los brujos a menudo sirven como oficiales en la batalla. Esto lo hacen ayudando a dirigir otras unidades Eldar y también coordinando la batalla global, así como prestando apoyo a través de sus destructivos ataques psíquicos. Por último, cabe decir que hay otras sendas, no solo las del guerrero y las del vidente. Mientras que la del vidente y la del guerrero son dos de las sendas más visibles de los Eldar, hay cientos más. Muchos Eldar elegirán el estudio de un instrumento o forma de arte como su senda, mientras que otros pueden dedicarse al desarrollo de una ciencia o el perfeccionamiento de una tecnología. Estas sendas, igualmente importantes para la supervivencia de los Eldar, tienden a ser más variadas y mucho menos absorbentes que la del vidente, o la del guerrero. Destaca entre ellas la de la Eda Óseo, el nombre dado a aquellos que mantienen y reparan los componentes psicoactivos de hueso espectral de los mundos astronave Eldar. Pero también es notable la senda del tripulante, la senda seguida por los que se dedican a servir como tripulación de una nave espacial. Y es que con unas vidas tan largas y tanto por hacer, cualquier profesión puede tener su propia senda para los Eldar. Pues hasta aquí el primer episodio hablando de los Eldar, espero que os haya parecido entretenido. Hay una cosa que me gusta mucho de ellos y es sobre todo el tema de las sendas. El tema de la historia he explicado básicamente solo lo de la caída, porque como he dicho la mitología la trataré de forma más profunda en el siguiente programa que voy a hacer. Volviendo al tema de las sendas, un jugador que conozca un poquitín, o
cualquier estudioso un poco del universo de Warhammer 40.000 verá similitudes, ¿no?, entre las sendas del guerrero, su filosofía, versus un poco el posicionamiento de las distintas legiones de los marines espaciales. Es decir, por un lado, por ejemplo, tenemos, hemos hablado, por ejemplo, de los lanzas brillantes, ¿no? Quizás recordarían un poco, como son los expertos en motocicletas de acción, ataque relámpago y tal, podrían ser un poco el equivalente a los cicatrices blancas del Imperio, ¿no? También tenemos a los halcones cazadores, que sin duda, en el tema de ataques aéreos quirúrgicos, recordarían bastante a la Guardia del Cuervo. No sé, me parece que todo esto está hecho también un poco con vistas, ¿no? Y que añade un poquitín más de profundidad para que los jugadores Eldar puedan encarnar, pues, no sé, el mundo astronave que les interese o incluso la senda que les parezca. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Recordad que este es un podcast que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, nuestro kiosco de podcast online, y que tengo las redes sociales: facebook.com/la biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus y YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Gracias al sitio web Wikihammer 40.000 por brindar siempre la tan útil información para ir ordenando toda esta historia. Si queréis visitar de primera mano el sitio, pues la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com. Así que sin más, yo, Helios, me despido del programa de hoy. Trataré de grabar uno si puedo antes de finales de esta semana, no prometo nada, pero quiero seguir avanzando con la historia, quiero hablar un poco más de los Eldar, y luego tenemos más invitados todavía que tienen que pasar por nuestra biblioteca. Así que, gracias por escucharme, compartidlo con vuestros amigos y hasta pronto, que el Emperador os proteja.